Hola, mi nombre es Ana María Talac, soy la profesora titular de Psicología 1. Les doy la bienvenida al comienzo de su formación académica y a esta materia que es la primera sobre psicología. La primera unidad de la materia se ocupa de analizar los problemas que aborda la psicología y cómo entender la pluralidad de la psicología desde una perspectiva histórica y epistemológica. Acá se encuentran mencionados los dos textos que se corresponden con este teórico. El texto de Danziger, Nombrar la mente, y el primer módulo de la materia que se llama ¿Qué es la psicología? La unidad 1 la vamos a desarrollar en 3 teóricos, en 3 semanas. Los materiales de lectura son el módulo 1 y un capítulo del libro de Danziger, Nombrar la mente. Ambos materiales los van a encontrar en la página web de la cátedra, tal como le indica la filmina. Entran a ese lugar, buscan Psicología 1 y ahí bibliografía, y en ese lugar van a encontrar los materiales. Quiero comenzar con la frase de una intelectual, Rosa Luxemburgo, que dice así: quien no se mueve no siente las cadenas. Esta frase, su idea, va a atravesar metafóricamente todo el contenido de la unidad 1. Más adelante la retomaremos. Para abordar la pregunta ¿qué es la psicología?, vamos a comenzar tomando un ejemplo de definición actual de la psicología. Comenzamos con esta. La psicología es el estudio científico de la mente y de cómo ésta influye y dirige la conducta, desde la comunicación y la memoria hasta el pensamiento y la emoción. Busca comprender cómo funcionan las personas y cómo este conocimiento puede ayudarnos a abordar muchos problemas de la sociedad. Esta definición está en la página web de la Sociedad Británica de Psicología, que ustedes la pueden encontrar en inglés. Lo que me interesa destacar de esta definición, como de cualquier otra que ustedes puedan buscar en otras sociedades y en manuales de psicología, es que se trata, por un lado, de una disciplina académica, es decir, que busca producir conocimiento, y por otro lado, abarca prácticas profesionales, es decir, dispositivos de intervención para resolver problemas humanos. En este sentido, estudia la mente y el comportamiento humanos con métodos científicos sólidos y busca aportar al bien público en general, es decir, la cuestión ética de contribuir al bienestar de los seres humanos forma parte de la definición de la psicología. Una primera característica que resalta de la psicología es su diversidad. La diversidad de marcos teóricos, de prácticas de investigación y de prácticas profesionales. Por ejemplo, en la actualidad se habla de psicología cognitiva, de psicología cultural, de psicología feminista, psicología sociohistórica, psicología comunitaria, etc. Las prácticas de investigación también son múltiples, por ejemplo, los enfoques cuantitativos, los enfoques cualitativos, estudios longitudinales, estudios comparativos, etc. Y las prácticas profesionales de la psicología son también muy diversas en distintos campos sociales, como puede ser en el ámbito forense, en el ámbito laboral, en lo educacional, en la clínica, a su vez con diferentes marcos teóricos. Esta diversidad de la psicología, que la ha caracterizado en todo su desarrollo histórico hasta la actualidad, la vamos a analizar desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista epistemológico. Desde un punto de vista histórico, porque vamos a ver cómo la psicología
aborda problemas y con un lenguaje que tiene que ver con épocas, con el estado de su sociedad y también lo que es relevante en la academia. Y desde un punto de vista epistemológico, porque nos vamos a plantear cómo se construye el conocimiento y si esta diversidad de marcos teóricos, métodos e intervenciones profesionales es algo valioso, algo legítimo, algo que enriquece a la disciplina o bien algo que debería ser superado. Para entender la psicología como disciplina científica que produce conocimiento, tenemos que tener en cuenta, ante todo, que la ciencia no es solo un conjunto de teorías y de enunciados, a través de los cuales se expresan esos conocimientos. Antes, en la primera mitad del siglo XX, la ciencia se consideraba un conjunto de enunciados que estaban organizados en teorías que conectaban los enunciados entre sí desde los más abstractos y generales hasta los más empíricos y concretos. Desde la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, los estudios sociales de la ciencia han mostrado que la ciencia es también un tipo de actividad social y que, como tal, tiene prácticas e intereses sociales. Por lo tanto, la psicología como disciplina científica, como disciplina de conocimiento, incluye también prácticas. Esas prácticas son prácticas de investigación y de publicación, es decir, hay formas que están avaladas, que se consideran legítimas para investigar y producir conocimiento, para publicar en qué revistas deben ser trabajos evaluados, deben ser trabajos que tengan un lenguaje determinado. Prácticas de transmisión y formación. Tiene que ver con las prácticas a través de las cuales los nuevos integrantes del mundo de la psicología son formados, por ejemplo, ustedes que comienzan su carrera académica. Y en tercer lugar, las prácticas de intervención profesional de la psicología en distintas áreas. Es decir, ustedes también se van a formar en cómo intervenir profesionalmente en esas áreas. La institucionalización de la psicología como disciplina académica ocurrió a fines del siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX aproximadamente. ¿Cómo? ¿Cuáles son los criterios para hablar de institucionalización? Justamente la creación de cátedras y de cargos de profesores universitarios dedicados totalmente a esta área. La organización de laboratorios de investigación en psicología. La publicación de revistas y libros especializados de psicología. La organización de congresos de psicología y la creación de sociedades de psicología. Todo esto se dio durante el último cuarto del siglo XIX. Teniendo en cuenta ese punto de partida de la psicología como disciplina, en nuestra materia vamos a estudiar los desarrollos de la psicología en cada contexto académico y social, haciendo hincapié en los siguientes puntos. Por ejemplo, ¿qué problemas se buscaban resolver en cada uno de estos desarrollos de la psicología? ¿Cuál era el modelo de ciencia que se buscaba encarnar? En algunos casos era la física, el modelo de la ciencia que se buscaba imitar, en otros casos la fisiología, en otros casos la biología evolucionista, en otros casos las ciencias sociales. En tercer lugar, ¿qué tecnologías de intervención se desarrollaron? En cuarto lugar, ¿qué soluciones a esos problemas se consideraron exitosas? Y por último, ¿cuáles fueron los límites de esos desarrollos de la psicología? Límites porque los propios investigadores se propusieron investigar ciertos problemas y no otros,
y también los límites en cuanto a qué no lograron resolver. Para entender la psicología, tenemos que partir de los problemas que la originan. ¿Cuáles son los problemas que intenta responder? Para esto tenemos que distinguir diferentes tipos de problemas. Hay problemas cuya respuesta produce nuevos conocimientos que van a formar parte de la disciplina. Esos conocimientos pueden ser de carácter general o aplicado. Por ejemplo, en un momento dado, los psicólogos se plantearon cómo funciona la memoria. Ese sería un problema cuya respuesta va a producir nuevos conocimientos acerca del funcionamiento de la memoria. Un problema de carácter aplicado sería cómo funciona la memoria cuando se está estudiando un material nuevo y con ese material se va a tener que aprobar una evaluación, por ejemplo. Este sería un problema que también su investigación podría producir nuevos conocimientos para la disciplina, pero de carácter aplicado. Por otro lado, otros problemas los llamamos de carácter práctico, porque su respuesta no apunta a producir nuevos conocimientos, sino que busca solucionar una cuestión acotada, utilizando los conocimientos generales y aplicados que la disciplina produce. Supongamos que un alumno de la materia se acerca a un profesor para pedir asesoramiento sobre cómo estudiar ciertos temas de la materia y el docente, que también es psicólogo, no va para tratar de responder a esta pregunta de su alumno, no va a producir nuevos conocimientos, sino que va a aprovechar los conocimientos ya disponibles, teóricos y aplicados, y lo va a asesorar sobre qué metodologías serían más adecuadas para estudiar. Y ahí, entre esta metodología, está presente una concepción de cómo funciona la memoria y cómo funciona la memoria en el caso del estudio de un material concreto. Veamos otros ejemplos de problemas de diferentes tipos en relación al estudio de la memoria. Problemas de carácter más general y teórico serían: ¿cómo funciona la memoria en distintos contextos? ¿Qué características tienen los recuerdos autobiográficos? Por otro lado, un tipo de problema cuya solución supondría un aporte al conocimiento de la disciplina, pero de carácter aplicado, podría ser el siguiente: ¿qué características tienen los recuerdos relacionados con una situación violenta? Este tipo de problema, por ejemplo, se estudia para analizar la memoria de testigos. Y en tercer lugar, podemos ver una situación de problemas cuya solución no exige producir nuevo conocimiento, como podría ser la siguiente. Como perito, un psicólogo es convocado a asesorar sobre el testimonio de diversos testigos de un asalto a un banco. Las preguntas que pueden estar presentes son: ¿los detalles cambiados en el relato hacen que el testimonio no sea confiable? O bien, ¿cuán confiable es el reconocimiento facial de las personas que realizaron el robo por parte de los testigos? En este último caso, vemos que el psicólogo o la psicóloga, como peritos, no van a producir nuevo conocimiento, sino que van a utilizar su conocimiento de la teoría, de la psicología aplicada sobre estos temas para poder asesorar. En este último caso, hay que tener en cuenta que también hay dentro de la disciplina estudios, lo que se llama estudios de caso. Y los estudios de caso también aportan al conocimiento de la disciplina, pero para eso, si tomamos esto como estudio de caso,
el profesional tendría que analizar algunas cuestiones de esta intervención y publicar en una revista especializada esta situación como estudio de caso, mostrando que ese estudio de caso ilumina o aporta al conocimiento de la disciplina, ya sea porque se muestran algunas relaciones interesantes que deben seguir siendo investigadas. Así como destacamos los problemas como punto de partida de la psicología, es necesario resaltar que la disciplina psicológica siempre ha mantenido relaciones con la sociedad. Para esto vamos a tener en cuenta un capítulo de un libro de Danziger que se llama Nombrar la mente. Al hablar de nombrar la mente, lo que el autor señala es que los términos que utiliza la psicología, los términos propiamente psicológicos, tienen un significado que guardan una relación con los significados que esos mismos términos tienen en la vida cotidiana. Por ejemplo, algunos términos de la psicología que son relevantes, podríamos mencionar la memoria, el pensamiento, la motivación, la personalidad, el carácter, la inteligencia, la conducta y así otros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el significado de estos términos? El significado muchas veces se hizo equivalente a algo que estaría existiendo en los sujetos poseedores de memoria, pensamiento, motivación. Es decir, si es algo que existe ahí, el significado muchas veces se hizo equivaler a su referencia, es decir, a eso que supuestamente señala el término. Kurt Danziger va a cuestionar esta concepción, porque esta concepción supone una naturalización de estos términos de la psicología. Es decir, supondría que cada término ha sido recortado porque nombra algo que existe ahí en la realidad, como si fuera una clase natural. Menciono brevemente algunos aspectos de la formación de este autor, Kurt Danziger, ya que es un autor que ha aportado mucho para quienes nos ocupamos de la psicología y para pensar en forma crítica la psicología, pero también de una forma constructiva. Kurt Danziger nació en Alemania en 1926, luego todavía de adolescente emigra a Sudáfrica y allí estudia química y psicología. Luego se doctora en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, en un área de psicología experimental. Luego trabaja en Australia en psicología del desarrollo. En 1954 regresa a Sudáfrica y trabaja en temas de psicología social. Y finalmente, en 1965, se instala en Canadá en la Universidad de York, que está en Toronto. Es allí, en la Universidad de York, donde en los años 70 comienza sus estudios de historia de la psicología y desde allí critica los enfoques continuistas de la ciencia que son los que han imperado en la psicología, sobre todo en una concepción más naturalista de la psicología. Destacamos tres grandes obras de Kurt Danziger, de las cuales dos de ellas vamos a estudiar algunos capítulos en esta materia. Por un lado, en 1990 publica Constructing the Subject. Este libro se ocupa de los orígenes de la investigación en psicología y de cómo se va construyendo un determinado sujeto humano según diferentes tipos de investigación experimental. En 1997 publica la obra que ahora estamos comentando, Nombrar la mente,
y sobre cómo el lenguaje de la psicología se fue conformando históricamente. Como complemento de esa obra, en el 2008 publicó Marking the Mind, A History of Memory, que se dedica especialmente a las concepciones de la memoria y a cómo la memoria llegó a formar parte del campo de la psicología. Retomando los aportes de Danziger en Nombrar la mente, justamente el autor señala que las categorías psicológicas tienen una conexión con esas palabras tal como son usadas en el lenguaje cotidiano. Es decir, los psicólogos, antes de ser psicólogos, antes de crear teorías para explicar técnicamente los fenómenos, los procesos psicológicos, tienen una forma de comprender y nombrar la experiencia psicológica por participar en una sociedad, en una vida cultural. En esa experiencia psicológica también tienen valoraciones. Las valoraciones colectivas influyen en lo que esas comunidades deciden recortar de su experiencia y nombrar. Por lo tanto, en el lenguaje cotidiano y en el nombrar la experiencia psicológica, también está la influencia de la cultura y de la historia de esas comunidades. Por lo tanto, las categorías psicológicas de la disciplina psicológica van a mantener una conexión con el sentido de esas categorías tal como son usadas en el lenguaje cotidiano. Es decir, las palabras técnicas usadas en la disciplina psicológica comparte supuestos con la experiencia social común que tienen las comunidades en las cuales surge la psicología. En este sentido, Kurt Danziger señala que las clasificaciones de la psicología no son universales, ya que se basan en esos supuestos compartidos con la cultura de su época y por lo tanto tienen un carácter histórico. Justamente el autor quiere discutir esta idea de que las categorías psicológicas se vean como clases naturales. Justamente el autor señala, no son clases naturales y tienen una carga histórica importante. A las ideas de este autor nosotros vamos a agregar que, así como las categorías psicológicas se basan y tienen una conexión con los significados del lenguaje cotidiano, los psicólogos, una vez que han formado ese conocimiento, tienen que establecer a su vez una conexión con las personas que no son psicólogos o psicólogas. Justamente, los psicólogos tienen que intervenir en la sociedad. Por lo tanto, tienen que establecer una especie de diálogo para que las personas que no son profesionales de la psicología entiendan a qué se están refiriendo los psicólogos cuando hablan de ciertos temas. En ese sentido, es necesario un trabajo de traducción para poder establecer una comunicación y también de diálogo y negociación para justamente poder formular problemas con un significado que tenga como base una teoría y por lo tanto sea un significado más técnico, pero a su vez que eso que se investiga tenga una conexión con lo que las personas en su vida cotidiana consideran relevantes. Es decir, para poder producir conocimiento y para poder intervenir, los psicólogos, cuando hablan, cuando construyen el conocimiento, tienen que establecer un diálogo con el lenguaje cotidiano, tienen que negociar significados y tienen que participar de procesos de traducción. Veamos estos dos ejemplos.
En la actualidad se plantea cómo promover la salud mental de la población en tiempos de cuarentena. Justamente se trata de un problema que es relevante en este momento para la sociedad y los psicólogos participan de este problema, que es un problema para la sociedad actual, justamente brindando sus conocimientos, sus investigaciones, para justamente aportar al bienestar general. Pero el concepto de salud mental es un concepto que no está presente desde el comienzo del desarrollo de la psicología, sino que se formuló hacia mediados del siglo XX y tuvo diversas formulaciones. ¿Qué es la salud mental? ¿En qué consiste promover la salud mental? Y lo que se considera salud mental también va a depender de lo que en ciertos momentos en las sociedades se considera más saludable. Ahí intervienen, por ejemplo, las valoraciones de las sociedades. Por lo tanto, vemos acá cómo ya en el problema se ve esta conexión entre el lenguaje de la vida cotidiana y el lenguaje más técnico de la psicología. Hay supuestos compartidos, hay valoraciones, hay historicidad. Veamos un segundo ejemplo. Se podría formular qué intervenciones se pueden diseñar para prevenir situaciones de violencia familiar en esta comunidad. Supongamos que un profesional de la psicología interviene en una comunidad, lo convocan para trabajar sobre situaciones de violencia familiar. La definición misma de violencia familiar ha ido cambiando durante el siglo XX y en la actualidad. Muchas situaciones, a lo mejor a principios del siglo XX, no se consideraban violencia familiar porque había toda una concepción sobre qué cosas podían hacer los padres dentro de la familia o qué cosas podía hacer el hombre de la familia en relación a los otros miembros que no se llamaban, no se conceptualizaban como violencia. Y a su vez, ¿qué se puede hacer para intervenir? Implica también que los propios sujetos vivan eso como violencia familiar y que vivan esto como un problema que es necesario tratar de resolver y de buscar ayuda o de hacerlo en forma colaborativa o comunitaria. Bueno, estos dos ejemplos nos muestran entonces las conexiones entre la psicología como disciplina y la sociedad. Muestra cómo el lenguaje de la psicología está arraigado históricamente, comparte supuestos y valoraciones y en nuestra materia vamos a trabajar estos temas. Repasemos brevemente los conceptos que destacamos hoy. Durante el teórico de hoy hemos destacado, primero de todo, la pluralidad de la psicología, es decir, que la psicología durante todo su desarrollo se ha caracterizado por una diversidad de teorías, de métodos y de intervenciones profesionales. En segundo lugar, hemos destacado que la psicología es a la vez un proyecto epistemológico, es decir, de producción de conocimiento, y un proyecto tecnológico, es decir, de intervención para resolver problemas humanos. En tercer lugar, hemos destacado la relevancia de visualizar los problemas que intenta responder la psicología, porque todas las teorías que se construyen son intentos de responder a ciertos problemas. Y por último, hemos destacado la relación estrecha que hay entre los desarrollos de la psicología y la sociedad, tanto a través de las categorías psicológicas que se van definiendo, como de los problemas que la psicología intenta resolver. Recordemos que la idea original
era quien no se mueve no siente las cadenas. Una frase de Rosa Luxemburgo que nos va a ayudar a pensar estos temas. Los invito también a que busquen datos biográficos de esta intelectual.